Esto es Mente en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre la forma y el contenido. Hola Blanca, Hola Noel. ¿cómo estás? Bien, bueno, cansada, ¿no? El verano, el calor. ¿Se vino con todo? Sí, y yo soy del norte y no me gusta el calor. Aunque llevo aquí muchos años en Barcelona, pero es como que no acabo de... A mí no me gusta el calor, pero tengo la filosofía de esperar hasta último momento para quejarme, porque cada Ya, día es porque más caluroso que el anterior y digo, si me quejo ya, sí, todavía malamente. es junio. En agosto mal estaremos ya, sí. ¿Qué experimento vamos a hacer hoy? Pues queríamos hablar de estudio, de estudio, que es la serie de Seth Rogen y Evan Goldberg que han hecho para Apple hace poco, que acaba de terminar ahora, no sé, hace 1 o 2 semanas acabó la primera temporada. Y es un poco experimento porque no hemos hablado de ninguna serie todavía, en parte porque hablar de una serie es mucho más complicado, especialmente si es una serie que ya se ha terminado, que tiene un montón de episodios, que hay que volver a verlos. También, bueno, luego está que las series a veces no tienen una coherencia interna, porque muchas veces en una serie hay 7 directores distintos, 20 guionistas, ¿no? Y a veces son muy irregulares y hay, no en todos los casos, ¿no? Pero que es mucho más complicado hablar de una serie por razones varias, no solo porque sea más larga que una película. Sí, generalmente caen en el medio, ¿no? Esos episodios de relleno. Sí, sobre todo si son series que duran muchas temporadas, tienen siempre momentos que es como ya no sabes por qué estás viendo eso, ¿no? Pero bueno, esta como justo empezó hace poco, hay solo una temporada, nos ha gustado mucho a las dos. Muchísimo. Y creemos que es una serie que además tiene algunas cosas a nivel visual particulares, cuando no lo esperarías de una serie así, porque al final es comedia, está dirigida por Seth Rogen, ¿no? Que es uno de los actores, pero sí que hay... está rodada de una manera muy particular, no se parece al resto de series, bueno, por cosas que ya iremos explicando. Pero bueno, básicamente que nos ha gustado y ya está, ¿no? Y es muy meta, que es una de las cosas que... Sí, habla, claro, es todo, habla sobre cine. A ver, igual no se mete quizá tanto en temas súper formales, ¿no? Pero sí que hay un par de episodios que tienen que ver específicamente con, ¿no?, el cine negro, el plano secuencia. Luego hay otros que van más por otras historias, ¿no? Más desde la comedia física, ¿no? Hasta cosas más absurdas. Pero bueno, que nos parecía que estaba bien, que valía la pena hablar de ella, más allá de que nos haya gustado. Y aparte, qué placer, qué refrescante hablar de comedia y reírme tanto preparando este episodio. Sí, porque también hemos hecho algunos episodios de temas un poco intensos, ¿no? Y al final acabas, yo qué sé, si te pones a hablar de racismo, machismo, el rape and revenge y estas cosas, ha habido algún, sobre todo el del rape and revenge fue duro Fue durito, prepararlo. sí. Así que, aunque en The Studio habla de muchas cosas también, que bueno, lo hace con otro tono y no es lo mismo. Una cosa bastante particular es que en cada episodio hay solo una línea argumental. O sea, en Hollywood, en las series clásicas, es muy raro que en un episodio, incluso en una comedia de 20-30 minutos, haya solo una historia. Siempre hay como varios Líneas frentes, ¿no?, que se secundarias. mezclan, sí. Y aquí no. O sea, sí que pueden pasar varias cosas en paralelo, ¿no? Porque cada personaje está un poco como la suya. Pero en general hay una línea argumental solo y no están hablando ahora de este personaje que le está pasando esto y de este otro que le está pasando esta otra cosa. Están mucho más centrados solo en una cosa concreta. Sí. O sea que realmente se tienen confianza en que están preparando una muy buena línea central, porque generalmente esta división de líneas es para tener distintos guionistas trabajando en paralelo y sacar lo mejor, ¿no?, de distintos grupos de trabajo y poder enriquecer, sobre todo cuando haces comedia, poder dotar de una buena cantidad de chistes al programa. Ellos no necesitan hacer eso, ya tienen un grupo de guionistas que trabajando todo sobre la misma línea de acción o la misma temática, le pueden sacar un jugo enorme a eso, sostener perfectamente 30 minutos. ¿Eh? Son episodios de 30 minutos, excepto el piloto, ¿no?, que creo que son 2 episodios juntos. Sí, el piloto igual dura 40 minutos así, pero el resto son 25 minutos, media hora, no sé. Habría que decir que aquí hay 5 guionistas, que son 4 hombres y una mujer. Sí.
4 blancos y una mujer racializada. Bueno, los guionistas son Seth Rogen, Evan Goldberg, que es también el que, bueno, el amigo, son amigos desde que tenían 12 años o algo así, han trabajado mucho juntos. Y luego los otros 3, no me sé los nombres de memoria, pero tú los tienes apuntados. Alex Gregory, Peter Haig y ella es Frida Pérez. Y una cosa curiosa es que no tenían una sala de guionistas como tal, no es que estuvieran allí, que quedasen por las mañanas 20 horas, lo típico, las series normalmente se hacen así. La mayoría de los guiones están escritos por mensajes de texto. La guionista explica que a veces de repente se levantaba por la mañana y tenía 92 mensajes, ¿no? Porque el tema, claro, Seth Rogen y Evan Goldberg están súper metidos en 1000 millones de cosas y no tienen, o sea, el tiempo de estar ahí en una sala de guionistas. Y entonces, a ver, me imagino que de vez en cuando quedarían, ¿no? Que no sería todo en plan WhatsApp de aquí para allá, pero es una cosa bastante particular. La relación entre Seth Rogen y Evan Goldberg, como decías, viene desde hace muchos años. Han escrito y codirigido y producido ejecutivamente varias series. Bueno, Seth Rogen, de hecho, ha dirigido sobre todo series, pero también dirigió la de Interview. Sí, claro. Que bueno, que Sony acabó fatal por culpa de esa peli, que echaron a gente y, bueno, Seth Rogen tuvo... Sí, esa que, si recordáis, la que fue una crítica al gobierno de Corea del Norte. Sí, hubo muchos problemas con esa peli y no salió muy bien. Y la de This is the End, que a mí me gusta más, la verdad. Sí. Bueno, a ver, son las 2 pelis un poco tontas, pero This is the End sí que tiene que ver un poco con esta, en el sentido de que toda la gente que sale son actores de Hollywood haciendo de sí mismos, y es, a ver, no es tan meta porque realmente no va de un rodaje ni nada, pero sí que son los actores haciendo de sí mismos, y salen muchos actores muy conocidos, y en ese sentido sí que tiene algo que ver, ¿no?, con de estudio. Y Seth Rogen, a ver, en esas 2 pelis, la verdad, como director, Seth Rogen no destaca particularmente. No destaca, no, también porque la mayoría de este tipo de películas de Hollywood, sobre todo la comedia, no suelen estar rodadas de una manera particularmente formal. Es más, algo más práctico, no como que se entienda lo que está pasando y ya está. O sea, lo digo más por el tipo de plano que se usa, las imágenes, cómo están construidas. Están hechas para que se entiendan, no están hechas con ningún tipo de pensamiento formal o estético que vaya más allá de eso. Sí, tal vez el gran valor de las comedias está en el montaje, ¿no? Porque el ritmo y el montaje para el chiste y el humor, dónde cortar la reacción al chiste o lo que fuere, es el truco, ¿no? Y otra cosa, aquí yéndonos, bueno, más a un tema formal que tiene que ver con esto, es que Seth Rogen decía que una de las razones por la que The Studio está rodado de otra manera es que él está harto de este tipo de rodaje en el que hay 2 cámaras, que es como se suele rodar la comedia en Estados Unidos ahora, porque cuando se rodaba en cine era muy raro que hubiera 2 cámaras, ¿no? Pero ahora se ve que lo habitual es usar 2 cámaras para temas, bueno, plano, lo que sea, así, ¿no? Y que él está un poco harto de eso, porque también él dice que como actor todo lo que son planos de inserto, planos de establecimiento y todo eso, que es un aburrimiento, porque es básicamente siéntate ahí en la silla para que rodemos un plano. No, que no hay realmente trabajo de actor ahí, ¿no? Y decía que en parte la estética de estudio va un poco porque estaban hartos de hacer eso y querían algo más dinámico. Lo que pasa que también encaja muy bien con la serie, porque realmente cuando usas solo una cámara que se está moviendo todo el rato, te genera una ansiedad y unos nervios que te pones, o sea, hay episodios que realmente te entran ganas de darles un tortazo o de apagar la serie, ¿no? Porque no puedes más con... Yo casi rompo la tele en un episodio. Por Dios, basta, no me tortures más. Parecía Haneke, ¿eh? Por otro lado, pero igual de tortuoso. Sí, porque realmente está rodada de una manera que te mete en el medio de la escena y te estás poniendo tan histérica como los personajes. Y son situaciones muy cringy, volvemos a esta noción de este humor incómodo, ¿no? De vergüenza ajena, un humor que le encanta a Seth Rogen. Sí, a veces la vergüenza ajena en cierto tipo de productos está llevada a cosas que realmente no pasan en la vida real, ¿no? Que están llevadas como al extremo total, pero aquí realmente son situaciones que en el fondo te puedes sentir identificado, porque aunque sea en otro plano, ¿no? De gente súper rica de Hollywood, no sé, la serie empieza pues con Seth Rogen, que es un ejecutivo en un estudio
un ejecutivo medio, digamos, no está en la cúspide de la empresa, pero bueno, despiden a una de las productoras, Catherine O'Hara, que es ya una señora mayor, probablemente con edad de estar jubilada, pero bueno, de esta gente que ha ganado muchísima pasta. Y bueno, de repente la despide el Griffin Mill, Bryan Cranston, y bueno, y al quedar vacío ese puesto, pues hay un poco, a ver, el primer episodio hay un poco una lucha, ¿no?, entre el personaje de Seth Rogen y el de Ike Barinholtz, pero bueno, que Seth Rogen consigue el trabajo y hay una lucha como constante interna, ¿no?, de una mezcla de, en parte, síndrome del impostor un poco, ¿no?, pero es un personaje que se siente todo el rato como fuera de sitio porque le gusta el cine de verdad y le gustaría hacer películas buenas, pero al mismo tiempo tiene una posición en la que si no gana mucho dinero y no hace lo que quieren los jefes del estudio, se van a deshacer de él, vamos, rápidamente. Y entonces hay todo el rato esta lucha de entre, a mí me gustaría hacer un buen trabajo, que creo que esto es algo con lo que cualquiera se puede sentir identificado, ¿no?, pero tengo unos jefes que me están empujando a hacer mierdas varias por razones las que sean, ¿no? A veces es puramente por dinero, otras veces, bueno, porque es gente que tiene otras ideas, de otras generaciones, pero que el planteamiento, más allá de que esté en ese mundillo tan específico de gente que tiene mogollón de dinero, creo que es algo con lo que nos podemos sentir identificados casi todo el mundo, ¿no? I've heard you are really into artsy, fartsy filmmaking bullshit. You're obsessed with actors and directors liking you, rather than being obsessed with making this studio as much money as possible. Y concretamente, Mill, ¿qué trato hace con él para darle el puesto de trabajo? Bueno, le dice básicamente que no quiere mierdas autorales, ¿no?, ni que lo que quiere es ganar dinero. Fartsy, sí. Cinema. ¿Y qué le dice? Que le da el trabajo si realiza una película sobre Kool-Aid. Sí, Kool-Aid, que yo no sé, claro, yo no sé en España hasta qué punto, yo sé que es el Kool-Aid. Sí, es un refresco barato, ¿no? Sí. Que yo realmente sé lo que es el Kool-Aid por la historia de Scorsese, no porque yo haya bebido Kool-Aid. La cosa es que tiene que hacer una película sobre algo absurdo que podría ser el juego de Jenga, o, ¿no?, que fue la primera idea que tuvieron, y es una bebida, como podría haber sido, yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Esto que parece como un chiste del episodio piloto o lo que fuera, es una cosa que está todo el tiempo flotando en la cabeza de cómo diablos podemos hacer una película basada en un personaje que es una jarra de cristal que rompe paredes gritando ¡Oh yeah! Y que evidentemente se termina cerrando esa temática, ¿no?, en el episodio final. Bueno, el tema es que a él le gustaría hacer una película de Kool-Aid con un director bueno, tipo Scorsese, Coppola, Spielberg, no sé, poned el nombre que queráis, o sea, un director bueno dentro de lo que es el establishment de Hollywood, ¿no? Pero claro, ¿quién va a querer hacer una película de Kool-Aid? Y al que buscan es a Nick Stoller, que es un director, es bastante conocido Nick Stoller, pero es un director de comedia. Claro, ha trabajado con Seth, dirigió varias de sus películas antes. Hay algunas que están bien de Nick Stoller, pero bueno, que es uno de estos directores de comedia que no hacen realmente un trabajo autoral, ¿no? Que son más, pues, o sea, que sabe rodar, pero que no hay una reflexión detrás de las imágenes, ¿no? Sí. Y en realidad la idea que tiene, dentro de lo que cabe, es bastante decente, sí, ¿no? Sí. Pero el personaje de Seth Rogen, Matt Reming, está empeñado en que no quiere hacer eso. Quiere algo y le cae un poco del cielo Scorsese, que le plantea que quiere hacer una película sobre la masacre de Johannestown, se llamaba así. Que bueno, esta es una historia bastante conocida, pero por si alguien no la conoce, fue una típica historia de estas de sectas donde un montón de gente se muere suicidándose y se suicidaron precisamente bebiendo Kool-Aid con algún tipo de veneno, no recuerdo cuál. A ver, a mí esto me hizo mucha gracia porque claro, cuando Scorsese se puso a explicar la historia, yo ya sabía que habían muerto por Kool-Aid, ¿no? Me imagino que mucha gente habrá oído esta historia y lo sabían también. Pero quiero decir que cuando Scorsese empieza a hablar de esto, a mínima que conozcas esta historia ya sabes por dónde van a ir los tiros, Totalmente. ¿no? Encima la cámara en un momento abandona a Scorsese explicando el pitch y se va con Matt, que lo ves ponerse de pie y deambular por la sala pensando, maquinando, y dices, oh no,
ni se te ocurra, no lo hagas. Que es como la marca, ¿no? El sello de toda la serie, que ves, sabes exactamente lo que están pensando estos personajes y dices, por favor, no vayas por ahí. Y bueno, eso que le propone, dice, mira qué bien, tengo a Scorsese queriendo hacer esto. Pero claro, es una cosa muy absurda, o sea, te viene Kool-Aid con dinero, no, quiero que hagas una película y vas a hacer una película de cómo murió un montón de gente por beber Kool-Aid. Es como... Y llamarla Kool-Aid, sí, ¿no? Sí. Porque era como un sine qua non. Claro, es que si no, ¿cómo vendes que eso es una película sobre Kool-Aid si no le pones específicamente ese título? En realidad él ya es medio consciente, ¿no? Cuando hace esto de que eso no acaba de encajar. Pero claro, cuando llega a explicárselo especialmente al personaje de la de marketing, que es Kathryn Hahn. Maya, ¿no? Sí, Maya, que es otro personaje. Es genial. Es la típica tía así como muy pija, que se cree que tiene 20 años menos de los que tiene en realidad y va vestida de unas maneras como si fuera una rapera de 20 años, ¿no? Cuando es una señora que hace marketing en una mega empresa. Se inspiró en una conocida que se destacaba por llevar todas las marcas encima. Sí, es lo típico que está todo el rato así con un bolso de Louis Vuitton. Gucci con no sé qué. Sí, pero con cosas con como que no pegan ni con cola. Y... es como que cuando le explica la historia es como la que más... Que también es gracioso porque siempre la gente de marketing, ¿no? La que está más orientada a ver los problemas y cómo pueden vender las cosas. Anticipa más que nadie, digamos. Sí. Johnstown? Fuck, yo! What the fuck is wrong with you? You want to bring down this fucking studio? Oh my God! En realidad, yo creo el personaje, o sea, el Matt... Es consciente de lo que pasa, que en el momento se deja llevar por la locura de uy, Scorsese, o sea... Seth preguntó al abogado si podían tener algún tipo de problema nombrando Kool-Aid, obviamente. Parece ser que hablaron con Kool-Aid y le dicen, sí, puede mencionar Kool-Aid, no hay ningún problema, puede mencionar Kool-Aid, siempre que en algún momento se aclare que no es el Kool-Aid el que mató a la gente de Jamestown, fue la droga que se puso dentro del Kool-Aid. El arsénico o no sé qué. Sí, no sé qué era. Y él dice, vale, ok. Y lo mencionan en el episodio, pero tan despacito que yo no recuerdo, de hecho, haber escuchado esa aclaración en la serie. Él dice que la hicieron, pero como muy así bajita y como al margen. Sí, yo creo que lo menciona, yo creo que en la conversación con Scorsese, ¿no? Cuando le compra el guión. Esa fue la condición. Entonces, bueno... En un momento Rogen dice, tal vez deberíamos hablar con Kool-Aid, como los nombramos todo el tiempo, para que de alguna manera nos sponsoricen, ¿no? Y cuando se volvieron a poner en contacto con ellos después de ver el piloto no les contestaron nunca más. Pero bueno, también es gracioso porque he visto mucho comentario por ahí de me gustaría ver la película de Kool-Aid. Sí, y en alguna entrevista decían ellos, Seth Rogen y Evan Goldberg decían, sí, realmente hemos trabajado más en eso que en algunas de nuestras propias películas, o sea, la podríamos hacer, ¿no? Decía Seth Rogen que cuando filmaron ese episodio estaba súper nervioso, obviamente, de tener que dirigir a Scorsese, que es como uno de sus maestros, y dice... ¿Qué hacemos si viene y pregunta dónde está la segunda cámara? Pues tengo una idea, vamos a alquilar una segunda cámara. Entonces llaman a un camarógrafo que trabajó en Killers of the Flower Moon y lo alojaron en un hotel y le dicen, si te llamamos así rápido tienes que venir con la cámara. Como diciendo, sí, acá está la segunda cámara, ¿no? Bueno, al final Scorsese nunca preguntó si había una segunda cámara y dijo, Nouvelle Vague, me encanta, una cámara. Además, otra cosa es que hay mucha gente que cree que toda esta gente es amiga de Seth Rogen, pero en realidad no. Seth Rogen explica que él no había, o sea, que igual había visto Scorsese una vez en algunos premios o algo, pero que realmente no lo conocía. Que llamaron a su agente, en plan, vamos a probar si quiere hacer esto, y les dijo que sí. Él tiene la teoría de que fue por... La hija. No. Bueno, puede ser por la hija, no. Que fue por Jonah Hill, que Jonah Hill le dijo, no, este es divertido, es un buen tío, y como gracias a él lo consiguieron. Bueno, el caso es que Scorsese se prestó a hacerlo y está muy gracioso. Además, creo que funciona ya no solo porque Scorsese sea un director como de los más, ¿no? También porque tiene una edad. Porque al final el episodio ya cuando acaba, ¿no? Cuando pasa todo y ya no puede ser eso, porque no puede ser, es imposible. ¿Cómo vas a hacer una película de Kool-Aid? Hablando mal de Kool-Aid, ¿no? Es como que te parte el alma ver a Scorsese allí que sí. Le dicen que no y que no va a poder hacer nunca esa peli porque se quedan con el guión, o sea... Claro, compran los derechos para matarla.
y le rompen el corazón cuando todo el mundo piensa que iba a ser su swan song, ¿no? Su última canción. Sí, porque al final sale Steve Buscemi comentándoles que iba a ser su última película y que, bueno. También Scorsese, hay que decirlo, destaca por su maestría en la creación de planos secuencias y en el movimiento de la cámara, y fue también como una fuente muy inspiracional técnicamente, ¿no? para Rogen en la puesta de cámara de la serie, con sus planos secuencias y demás. Bueno, el primero terminan viendo uno de los nuestros. Claro, sí, porque es la introducción luego al de Warner, ¿no? Sí. Con este ejemplo clarísimo, decir, es mi estrella, es mi ídolo favorito, nada me gustaría en el universo más que trabajar con Scorsese, termino siendo la persona que le rompe el corazón y puede causarle la muerte de un disgusto, ¿no? En 40 minutos de episodio, va como de un extremo al otro. Die for me! Die for me, Bueno, a ver, el episodio empieza con el rodaje de una película, que es una típica peli de acción, con una estética distinta. O sea, entramos en la película, no entramos en la realidad, entre comillas. Y yo creo que está muy bien presentado el personaje de Matt Remick, porque lo que pasa, o sea, justo cuando la cámara se mueve para mostrar que eso es... A ver, cuando empieza ya te imaginas que eso es un rodaje, ¿no? Por lo que se está viendo y cómo está rodado y eso. Y cuando la cámara se mueve, el personaje de Matt Remick aparece solo. La cámara se está moviendo todo el rato. No son todos los episodios en plano secuencia, pero en general son planos muy largos y no hay cortes de planos de establecimiento, de insertos o de lo que sea. Es todo la cámara moviéndose, dando vueltas. Y vemos a Seth Rogen, que aparte de estar solo, ya ves que está vestido de una manera distinta al resto, así como de traje. O sea, se ve que es un ejecutivo, que no es parte de eso. Y es como que está ahí, como que no sabe muy bien si acercarse al director y al actor. El actor es Paul Dano, haciendo de sí mismo. Se acerca, les dice, hola, no sé qué, soy, ¿no? El ejecutivo, Bueno, que en realidad los dos lo conocen ya, ¿no? Pero es muy gracioso porque justo nada más empezar la conversación, la cámara vuelve a moverse solo a él se vuelve a quedar solo y el actor se pone a hablar con el director como no le están haciendo ni caso. Y él se vuelve a quedar ahí con esa cara de soy un pringado que no me quiere nadie, ¿no? Solo estoy aquí porque soy el que mueve los hilos un poco por detrás pero les importa una mierda. Y toda la serie en realidad es eso. O sea, es él con su trauma, porque no es parte de la parte artística, digamos, claro, porque es parte de la parte productora ejecutiva. Exacto. Luego ya aparecen los otros personajes. La asistente, que lo va a buscar, creo que es la primera que sale, Queen, que es Chase Sue Wonders, que la va a buscar al rodaje en un carrito de estos como de jugar al golf para llevarlo otra vez a los típicos oficina, carritos, ¿no? De estudio de Hollywood. Sí. Oh my God, this is so depressing. I'm like 30 years too late to this fucking industry. I know. Trust me, if it was up to me, we'd be focusing on making the next Rosemary's Baby or Annie Hall or, you know, some great film that wasn't directed by a fucking pervert. Turns out perverts make great movies. They really do. Que es la asistente, que es como una tía, o sea, es una tía como que comparte, ¿no? Lo de hacer buenas pelis y eso, pero al mismo tiempo ves que está en una posición ahí como que le gustaría ser más, no sé si decir trepa, porque en realidad está en un contexto muy masculino, además no es Chase Wonders es también, o sea, está racializada, no es una persona blanca, ¿no? Entonces está en un contexto ahí como que es un poco... Sí, pero también ella se definía su carácter un poco como Nepo Baby, o sea, que se ve que tiene un padre o alguien ahí que tiene cierto poder y un poco lo ubicó, ¿no? Eso no se ve directamente por el momento en la serie, pero tal vez se refleje un poco más adelante, pero sí. Pues no lo sé, no. En una no entrevista lo pillé eso. Yo tampoco lo pillé. En una entrevista ella comentaba que es como un poco Nepo Baby, que ves el dinero que tiene porque siempre viene con sus trajes de súper diseño, sí, que es imposible que una chica de poco dinero se pudiera pagar esas cosas, ¿no? Bueno, sí, mira, eso no lo había pensado, pero es verdad, porque luego cuando aparece la segunda asistente, cuando esta ya está haciendo cosas más de producción, aparece la otra asistente, que es Kayla Monterroso, que se llama Petra, que sí que la ves una tía mucho más normal, o sea, vestida normal. Esa es la típica asistente, sí, ¿no? La otra era una Nepo Baby. Pues sí, esto, mira, no lo había pensado viendo la serie. No. Sí, luego el tercero que aparece yo creo que es el Sal, que es un poco
O sea, como que de entrada está al mismo nivel que Matt, son los dos ejecutivos de algún tipo medio, pero se acaban de enterar de que han despedido a esta otra que era como la productora que está más arriba y que uno de los dos va a ser seguramente el que vaya a quedarse con ese cargo. Y el último que aparece es Bryan Cranston, que creo que tenemos que hablar del tema de que se llama Griffin Mill, que Griffin Mill es el protagonista de The Player de Robert Altman, que es otra película que va un poco sobre lo mismo que The Studio, pero de los años 90. 92. Sí, y que en realidad tiene un punto bastante más oscuro. Es un poco distinta en tono, porque realmente The Player es una comedia, lo que pasa que funciona más desde un punto más cínico que The Studio, que hay más chiste directo, no comedia física. The Player tiene otro tono, pero obviamente no es casual que los dos ejecutivos se llamen igual, exactamente igual. Igual que en The Studio, hay escenas que son comedia slapstick prácticamente en la policía, con Whoopi Goldberg. Ah, bueno, sí, los personajes, los tres policías son... Por eso, y eso, o sea que cada situación tiene como una especie de verosímil o de estética. Cuando él, por ejemplo, tiene esa conversación con el investigador privado del estudio, y él se pone de pie y empieza a mirar a través de esas persianas americanas y la luz le da como muy de noir, ¿no? No sé, creo que ya desde esa película vas un poco intuyendo de dónde vienen todas esas influencias en The Studio, estéticas, temáticas, los cameos, esta noción, porque es muy Robert Altman esto, todo el mundo quería hacer un cameo en una película de Robert Altman en su momento. Era el artista que te podía... Ya sabías que ibas a ver por lo menos como 100 estrellas ahí, aunque aparezcan un segundo, ¿no? El movimiento de cámara, los planos secuencias también muy... Bueno, es que justo The Player empieza con un chiste sobre el plano secuencia, ¿no? Que hay unas personas hablando sobre el plano secuencia en un plano secuencia y es todo como muy meta. Pero también otra influencia mucho más extraña, que no creo que nadie haya visto, pero esto lo dice Seth Rogen específicamente, es la película, la de The Cranes Are Flying, que en castellano creo que se llamaba Cuando pasan las cigüeñas, no sé por qué cambiaron grullas por cigüeñas. Pero bueno, que esta es una película de los años, es de 1957, es una película rusa. Buenísima. Que es una película en la que hay mucho plano secuencia hecho con grúa, o sea, un poco grúa traveling, ¿no? Que se acerca hacia... Y de hecho hay alguna escena donde la cámara está usada de una manera tan expresiva que es directamente abstracta. Y esto es una influencia muy extraña que no, a ver, si no es porque Seth Rogen lo ha dicho en entrevistas, no es algo que verías, ¿no? Porque ni se te ocurriría hacer esa conexión, ¿no? Pero también es gracioso porque ayer, yo es que justo volví a ver The Player ayer de noche, y hay un personaje en The Player que es como el investigador, sí, que hay a lo largo de la película varias veces le hacen comentarios sobre películas. El tío está todo el rato obsesionado con Orson Welles y este tipo de directores muy americanos, John Huston, ¿no? Este tipo de cosas. Y cada vez que alguien le hace un comentario sobre una película extranjera, en plan italiana o lo que sea, el tío no sabe lo que es. O sea, películas muy famosas, pero que no lo he escuchado nunca, ¿no? Y también me hacía gracia, porque es un poco así, ¿no? Es como que a veces, dentro de Hollywood, es como que solo hablan de ellos mismos, cuando en realidad la mayoría de cosas de Hollywood están copiadas de películas europeas o de otros sitios que no... En el sentido de que no se ha inventado Hollywood nada, ¿no? Que casi todo viene de otros cines. Creo que se nombra también en The Player Seed of Evil, sí, de Orson Welles. Sí, la nombran varias veces. Uno de los mejores planos secuencias para mí. Sí, es que de hecho la mencionan por eso. Es porque todo el rato esta obsesión, ¿no? Por el plano secuencia. No ¿Cuál sé. es tu plano secuencia favorito? A ver. Ya. Bueno, obviamente hablan de Goodfellas. Sí, en el primer episodio ya está, ¿no? El tema, porque además sale, es que justo la escena que salen viendo de Goodfellas es esa, que hay un plano que pasan por todo el restaurante detrás. De la cocina, del restaurante, sí. Pero esto ya es en preparación del segundo episodio, que es un episodio sobre el plano secuencia. Todos los temas que se abren no terminan de resolver hasta prácticamente el último episodio, en general, la mayoría de los grandes temas. Sí, porque... Es interesante porque es como un procedural, como serie, digamos, que como que hay cosas que son unitarias, que resuelven unitariamente, pero tiene esta trama a nivel estructural que alcanza un semiclímax hacia el episodio 6 o así, antes de ir al corte por media temporada,
Y luego tiene el clímax del final. O sea, tiene estas líneas que también hablan del tiempo que lleva a hacer una película, ¿no? Que no es una cosa, a veces cuando es películas sobre cómo se hacen películas, la resuelven en 10 minutos, parece, ¿no? De la película. Son cosas que llevan tiempo. Sí, a veces 10 años o más. Y del primer episodio otra cosa es que hay un plano, de esto ya hablamos el otro día, Noel, probablemente te acuerdas. Hay un plano en la casa cuando Matt va a la casa de la productora, Patty. Ahí hay un plano de una grúa muy de cuando pasan las cigüeñas. Sí. Que va de un plano general de la casa, que es una supermansión de estas de Los Ángeles, con un paisaje de toda la ciudad espectacular, que es el típico plano de película de Hollywood, de dinero, de esto que se supone película bien hecha, pero que es totalmente gratuito. Es un plano que va desde lo general hasta la cara de Patty. Sí. Que el otro día, hablando un poco para preparar el podcast, nos preguntábamos por qué está ese plano ahí. Claro, porque tal vez deberíamos distinguir de dónde viene esta pregunta, ¿no? Porque lo que está filmado y que quiere demostrar que es una cosa que está producida y que es film, está hecho impecablemente, está hecho con unas lentes fabulosas, de la manera hollywoodense, profesional, mientras que todo lo que es de estudio, que refleja el making of, que refleja la parte que hace, el corazón que produce todo esto, la cámara está todo el tiempo moviéndose, hay cámara al hombro, pero siempre va a estar, por suerte, con Steadicam, no es esa cámara al hombro insoportable, porque es que se mueve todo el tiempo. A mi momento que le dices, por favor, él nos quiere hacer saber de inmediato si lo que estamos viendo es una película, es el resultado de una puesta en escena, ¿no? O si es parte del estudio y es parte del proceso, es parte de esta cosa que se supone que es la realidad, ¿no? Estos personajes se suponen que son las cosas reales de esta industria. Y en este plano utiliza la técnica cinematográfica en una hora, en The Magic Hour, en un momento cinematográfico ahí, en una vista espectacular de Los Ángeles, para hacer este traveling, y de alguna manera rompe nuestra tesis de esta diferenciación que estamos planteando nosotras, ¿no? Como que no terminamos de entender la razón de por qué. A ver, todo lo que íbamos a hacer especulación, porque no he escuchado a Cés posicionarse. ¿Tú tienes alguna información? Es que a mí este plano, no sé, ya me descoloca mucho porque creo que no tiene sentido. O sea, la manera en la que está rodado no tiene un significado. O sea, es como muy gratuito. O sea, es tipo de plano que es bonito, pero es gratuito. Totalmente gratuito, pero tal vez, y esto es interpretación evidentemente, tal vez tiene que ver con el hecho de que a veces como director no te puedes resistir a hacer ese tipo de planos cuando todo, la obra mágica, todo está para que hagas ese tipo de planos, ¿no? No para que estés centrándote en rostros y moviéndote de un lado a otro, es para que puedas ver la belleza de esa casa, la belleza de esa puesta de sol, en una conversación que curiosamente es muy íntima. Yo también creo que eso viene un poco de Robert Altman, porque Robert Altman trabaja mucho en dos planos o más a veces de líneas de acción, visualmente a través de una ventana o a la distancia, ves cosas que están sucediendo, ¿no? En un segundo plano, pero lo interesante es que el audio se puede escuchar en primer plano, tanto el del primero como el del segundo plano, según qué es lo que le interesa a Altman mostrarte, ¿no? Que eso sí es como muy extraño perceptualmente, escuchar en primer plano a alguien que está como 100, 200 metros, ¿no? Pero que es típico de la tecnología del cine, que te facilita esas cosas. Que no es el caso de estudio, en estudio no hacen eso. No hacen eso en excepción de en este plano, eso iba. En este plano los tenemos a ellos dos hablando íntimamente con micrófonos inalámbricos, claramente, estamos escuchándolos en primer plano, pero la cámara está lejísimo porque es una mansión inmensa hasta que nos acercamos, ¿no? En ningún momento cambia la intensidad del volumen o el brillo, la refracción del sonido, sí, es siempre el mismo micrófono, ¿no? Y tal vez puede ser como un homenaje o una alusión a decir, sí, yo también soy director. Y yo también me dejo seducir por estas cosas gratuitas, porque es in your face este tipo de toma, ¿no? No pasa desapercibida. I'm honored, obviously, to be one of the people that gets to choose, which movies get made and which ones don't. That's huge. And I got into all this because, I love movies, but now I have this fear that my job is to ruin them. Tal vez puede tener algo de eso, no sé.
de la magia del cine en estos momentos. Sí, o incluso podría ser un comentario meta, ¿no?, sobre cómo se rueda en cierto tipo de producto de Hollywood. Pero ya no sé si Seth Rogen irá tan fino, ¿no? Estas son cosas, no lo sé. Yo creo que sí, yo creo que... También todo esto es una introducción al episodio 2 titulado The Warner. Es que me parece que le llaman así al plano Sí. secuencia en inglés, Sí, ¿no? sí. The Warner. En Estados Unidos, sí. Que es la idea esa de filmar un montón de cosas que suceden en distintos espacios, generalmente de manera coreográfica, aunque no necesariamente, pero sí implica cierto virtuosismo técnico, porque si no lo llamarías una toma larga, ¿no? Implica movimiento de cámara, implica cierta destreza, a veces implica unir distintas escenas en una misma toma, y bueno, nosotros lo solemos llamar plano secuencia. Bueno, ves que está Sarah Polley haciendo de ella misma, que está rodando una película así como más arty. Y hay una escena que es un plano secuencia, que además tiene que rodarse a una hora específica del día, porque es la hora dorada y estas cosas, y eso es un momento. The Magic Hour concretamente en Los Ángeles en esa época del año duraba desde las 5 a las 6:30 de la tarde. O sea, tienes 90 minutos para hacer una pieza complejísima. Sí, porque aparte del virtuosismo de la cámara, tiene que estar todo muy ensayado, cada actor tiene que saber exactamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, cuándo, dónde tiene que pararse, es muy complicado. Recordemos que en un plano secuencia, si cometes un pequeño error casi hacia el final, no puedes pretender que solo el error está aquí, cortar y empezar a grabar de aquí. Tienes que empezar desde cero, tienes que resetear todo. O sea, que si en la escena hay algo que se rompe, alguna ropa que se ensucia o lo que fuere, eso implica que tienes que tener al menos 10 camisas del mismo estilo para poder reemplazar en caso de que haya que rehacer la toma, ¿no? Una cosa que él rescataba de esta noción del Warner es que, tanto como actor como director, es que cuando está filmando cine, generalmente incluso cuando está filmando un diálogo, aunque sea muy íntimo con otro actor, a veces pasa que ni siquiera está el otro actor cuando tú estás filmando. Puede estar en su camerino o donde fuere, ¿no? Y cuando estás haciendo un Warner, evidentemente todos los actores que forman parte de ese Warner tienen que estar ahí, todos los técnicos, todo el equipo, generalmente requiere todo el equipo. Entonces es una cosa casi prácticamente teatral, en donde todos estamos en ese momento presentes haciendo esta coreografía y rezando por no liarla, porque un error nuestro hace caer, ¿no?, a todo el equipo. Entonces tienes esa presión por un lado que te une, te hace realmente partícipe, aunque tú no estés como personaje principal en ella, aparezcas detrás, ¿no?, que forma un equipo fuerte, muy íntimo, donde se empiezan a generar dinámicas y que facilita también sinergias para la improvisación, que es lo que hace Seth Rogen, es muy bueno improvisando. Entonces, claro, él dice, de estudio hacemos un montón de Warners y la idea es que la gente pueda improvisar lo que quiera. Pero claro, por un lado tienes la presión de que lo que vas a improvisar, si no les gusta, va a cagar la toma y tenemos que empezar de vuelta. O sea, es una responsabilidad enorme. Y segundo, cuando improvisas tienes que saber exactamente cuánto tiempo tienes la cámara sobre ti. Porque si vas a improvisar algo que es más largo, en una cosa que es tan coral, y estás hablando y la cámara ya se fue al otro personaje, tal vez el chiste se queda un poco como perdido. Y refleja perfectamente qué es lo que hay que hacer cuando haces un plano secuencia. A ver, esto es de estudio, esto es televisión, pero cuando lo transportas al cine, donde tienes estrellas de Hollywood que cobran por el segundo, imagínate lo que es hacer 5 tomas de un plano secuencia complejo, empezando siempre desde cero, ¿no? Y otra cosa que comenta él, que creo que también es cierta, es que es más difícil hacer un plano secuencia en comedia que en drama. Totalmente de acuerdo. Porque en comedia, o sea, por una milésima de segundo que algo no encajes, que ya rompes todo el ritmo, ya no tiene... Es que volvemos a esa idea de que el montaje en la comedia lo es todo. Y si no tienes montaje, tienes un Warner, la cámara tiene que hacer ese montaje y el movimiento de la cámara tiene que saber cuándo ir a la reacción, cuándo salir de quien hace, ¿no? Aparte de que hay momentos de comedia física también en este episodio, bueno, mencionábamos antes, ¿no? Que haya puesto este episodio en el número 2 es como poner toda la carne al asador, decimos en Argentina, es como apostar fuerte porque la gente diga, esto es una obra maestra, esto es extraordinario, ¿no?
Slow down, please. No, I told you we should have left sooner, man. We're gonna miss it. Who cares if we missed the stupid magic hour oneer? I do. This shot is gonna be epic. It's gonna be like a famous shot in a movie. I want to be there when they film it. Bueno, no hemos explicado que la base del episodio es que van, Matt y Sal van a ver a este rodaje de Sarah Polley justo este día que tienen que hacer eso, que es súper estresante. Sal es como que intenta no ir porque sabe que no deberían estar allí, pero Matt se empeña en ir porque por estas cosas de yo soy el productor, quiero apoyar. También hay un momento en que además se hace el comentario, ¿no? De porque eres mujer y yo quiero apoyar a las mujeres, y es como, tío, es el típico comentario machista de si quieres apoyarme, vete y déjame hacer mi trabajo, ¿no? Es como... Pero es que es un episodio, o sea, que lo estás viendo y es como, por Dios, o sea, vete de aquí, o sea, no puedo más. Es como, me puso muy, muy nerviosa ese episodio. Nunca me ha pasado con una serie de televisión, de tener que ponerme de pie y solo escucharlo, porque no lo podía ver, ¿eh? Esto está basado en una historia real también. Creo que no, o sea, está mucho más exagerado, pero sí, uno de los guionistas explica que esto le pasó a un productor que conoce, que fue a un día a un rodaje de no sé qué y aparcó el coche justo, o sea, el tema de aparcar el coche. Bueno, pasan muchas cosas en el episodio, ¿no? Es como que todo el rato están interrumpiendo por razones varias. No es porque él sea un pesado específicamente, que sí, un poco, pero es que pasan diferentes cosas, ¿no? Y ese plano secuencia sucede en Magic Hour, en una casa que es toda de cristal, Silvertop se llama la casa, es muy famosa aparentemente. Entonces sabes perfectamente la posición del sol. Como director Seth Rogen, que está filmando, a Sarah Polley filmando, tienes que hacer eso en un plano secuencia en esos 90 minutos. De 5 a 6 y media, digamos. Está falseado. Sí, está el episodio falseado. No es un plano secuencia, son 4 planos secuencia. Sí, claro. Pero de todas formas es muy complicado rodar eso. Estuvieron varios días rodando. Creo que fueron 4 días. Sí, lo explica, fueron 4 días. Para mí principalmente es que está súper bien rodado por eso que comentabas, ¿no? Porque realmente te pone de los nervios, o sea. Supongo que también... siendo mujer te sientes más identificada con Sarah Polley, ¿no? Y con este contexto de tíos... no sé. Que es como... Claro, que por ayudar habla, murmura, distrae... Sí. Que viene ruido. A darte ideas, ¿no? Cuando tú no tienes que darme ninguna idea, ¿no? Es como... Pero que al mismo tiempo, como es el jefe, todo no sabes hasta qué punto puedes pararle los pies porque podría echarte o... Y un poco todo el mundo en ese rodaje está intentando sacar algo de él, ¿no? La actriz quiere un jet privado, Sarah Polley quiere los derechos de un tema de los Rolling Stones. Entonces, como que hay un juego también todo el rato de poder, ¿no? Entre hasta dónde puedo pararle los pies o sin tengo perjudicar que mi carrera. Sí. Y aparte, hablando de ollas a presión, esto no lo habíamos hablado. Habíamos hablado del calor en el episodio anterior, como el calor estalla la situación. Habíamos hablado de la geografía limitada y ahora estamos hablando del tiempo limitado, que es lo que tiene un plano secuencia. El más mínimo detalle puede arruinar horas y horas y horas de trabajo. Sí, en este episodio se ve perfectamente, o sea, porque de hecho al final, bueno, espero que hayáis visto la serie, pero esto está lleno de spoilers, sí. Así que si no lo habéis visto... Al final no consiguen rodar el plano por culpa de él. También decíamos que hay algo de comedia física en este episodio. Hay un momento en el que él se tropieza con algo, no empieza a sangrar, es como que viene el médico. Todo allí en medio mientras los otros están intentando rodar. Siempre se cae y se lastima, sí. Siempre le pasa algo. También cuando empieza a hablar con la actriz y la actriz está como ahí... Esto también se ve que está basado en una historia real de un no me extraña. Sí, que fue, no sé en qué película, pero esto lo leí esta mañana y ahora no me acuerdo qué película era. Que el productor entró y se puso a hablar con Woody Harrelson y Woody Harrelson no le contestaba, estaba ahí como pensando, pero este tío es imbécil. Y cuando es que estaban en medio del rodaje y el tío se puso a hablar allí con él cuando, o sea, y es como... O sea, que hay cosas que parecen, o sea, que no te crees que eso haya pasado de verdad, pero es que todo ha pasado de verdad. O sea... Él dice, queríamos transmitir la noción de estresante, inmersivo, maníaco, de esa gente que está llena de cocaína y un ritmo que no cesa, un ritmo que está siempre a tope. Tal vez podríamos hablar de esa batería, de esa banda sonora que está como
acentuando el ritmo, haciendo ruido también, aumentando la tensión, porque es un poco a veces difícil escuchar los diálogos por sobre la batería, ¿no? Como... Sí, bueno, también porque los personajes se están entrecortando todo el rato. Y otra cosa es que también está rodada de esa manera porque querían colocarte a ti como espectador dentro de la escena. Y eso está muy bien conseguido, o sea, porque la verdad, ya digo, en la mitad de los episodios acabas de los nervios. Claro, porque aparte es eso, el movimiento de la cámara es fluido como se mueve tu cabeza, porque tu cabeza no se mueve como se mueve la cámara al hombro. Que esa es otra cosa que me molesta muchísimo. Sí, bueno, y en parte otra cosa que dice específicamente él es que lo que querían era capturar el pánico de Hollywood, ¿no? Action, please. De que todo es súper urgente, te pueden despedir en cualquier momento, ese estrés continuo y un poco que bueno, que al final el espectador es la cámara, sí. También dice que no querían hacer ningún tipo de montaje que creara patrones de montaje, como que es imposible predecir exactamente cuál va a ser el próximo corte, porque eso te relaja también, el poder predecir. Sí, o sea, lo tienen súper estudiado, cómo ponerte de los nervios a tope. Sí, porque al final la mayoría de series están rodadas de una manera formulaica, muy estándar, sí, ¿no? Que a veces no es que una serie sea igual a otra, no es que dentro de la serie suele haber unos patrones de que plano general, plano, ¿no? Primer plano, plano medio, un poco establecer primero, luego... Y aquí no es todo el rato una locura. Otra cosa que creo que es importante sobre esta única cámara es que es de 20 milímetros la lente. Sí. No es como la típica cámara de 50, que es la estándar, ¿no? En general depende de lo que hagas, ¿no? Pero es como más angular. No muy extremo, pero bueno, es un gran angular. Que esto también es algo muy particular. Es muy raro usar un gran angular para comedia. Sí. Y para este tipo de... No, pero esta idea también refleja como es una serie muy coral, de tener a todos los personajes de alguna manera, así no estén hablando, en la escena, en el cuadro, formando parte de esa conversación, ¿no? Quiero decir que aún el silencio de ciertos personajes dice mucho, porque estos hablan todo el tiempo, es imposible hacerles callar, y cuando no hablan dices, ¿no? Está muy bien logrado. El gran angular, no sé si hace falta que expliquemos qué es un gran angular. Hay gente a estas alturas que no sepa lo que es un gran angular, no sé. Si quieres lo explicamos. Tiene que ver con la distancia que hay entre la lente y el punto focal. Entonces, cuanto más larga sea la distancia entre la lente y el punto focal, más más cerrado es el ángulo de la lente. O sea, por eso la gente que hace fotografías con cosas que están muy a la distancia tiene una lente que mide como 5 metros, ¿no? Cuanto más larga sea la distancia focal, pues como más estrecho, más focalizado en un punto, ¿no? Es la lente. Generalmente para filmar cosas que están más lejos. Y cuanto más corta es esa distancia entre el objetivo y el punto focal, digamos, donde los haces que pasan por objetivo convergen, más angular, es decir, más ancha es esa imagen. Más puedes ver de los extremos, de los costados. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, bueno, igual te has metido en algún tema un poco más técnico, pero sí, básicamente es eso. O sea, un gran angular muestra más cosas que un teleobjetivo. Ves más por los laterales, sí, digamos. Y... Lo típico, si en una escena se ve el techo y el suelo, es un gran angular. Vale, de acuerdo. Era otra forma de explicarlo. Sí. Y aquí eso, está todo rodado con el mismo objetivo. A ver, esto no es solo por una cuestión estética, es por una cuestión práctica, porque tú no puedes estar haciendo un plano secuencia y pretender que todo se vea en escena cuando vas cambiando de un primer plano a un plano más general, a un actor que te acercas, luego te alejas. No te olvides de que hay un foquista, sí, que tiene que estar pendiente de las distancias y haciendo foco a todo. En cambio, si tienes un gran angular, es más fácil también, porque cuanto más angular, otra vez me pongo un poco técnica, pero bueno, cuanto más angular es la cámara, más profundidad de foco tienes, entonces menos foco no hace falta hacer, ¿no? Sí. Es como, vale, si estas cosas no interesan ya, hacérnoslo saber en los comentarios y me lo guardo la próxima. If the film isn't recovered, we'll just reshoot it, right? Insurance pays for that? Yeah, in order to do that, we have to officially report it missing, which I'd kind of rather not do right now. So maybe we just kind of keep this under wraps for now until we find the film ourselves. You know what I mean? But if we don't find it, we just reshoot, right? Del siguiente que queríamos hablar es el 4, que es de Missing Reel,
porque es un episodio que copia la estética del noir clásico. A nivel formal es diferente al resto, es el único que es diferente. Es un episodio que es un caso detectivesco, un poco, de un rollo de película que ha desaparecido y que tiene una estética además imitando el cine negro clásico de Hollywood. Y a mí, más allá de la estética visual, una cosa que me hace mucha gracia de este episodio es la voz en off, la típica voz en off de los noirs, ¿no? de los años 40. A reel of film has gone missing. Nobody knows who took it or why they took it. Que aquí hay una voz en off, pero en realidad está justificada, ¿no? Porque es Seth Rogen dejando mensajes para sí mismo un poco porque se lo ha aconsejado la psicóloga, la psiquiatra o algo. O sea, es un mensaje en off que no es un mensaje en off. Sí, como que está justificado que eso esté pasando. Pero es diegético, lo ves a medida que se produce. Está muy bien, muy bueno el recurso. Y bueno, el episodio es eso, ha desaparecido un rollo de película, de una película que está rodando Olivia Wilde como directora. Y son, bueno, los personajes de Matt y Sal investigando un poco qué ha pasado con ese rollo de película y por qué ha desaparecido, porque además es película de cine. O sea, hay un comentario sobre esto, ¿no? De que ya casi no se rueda en cine, que es súper caro, que tienen que recuperar ese rollo porque no pueden permitirse a nivel de producción gastar otra vez dinero, ¿no? En rodar eso otra vez. Este es el episodio también que sale Zac Efron. Y lo interesante es que reconstruyen escenas típicas del policial negro. Por ejemplo, escenas de persecuciones de coches o de conversaciones de un coche a otro con estos típicos cochecitos de estudio de Hollywood. Que, por cierto, la serie está filmada en el estudio de Warner Brothers, ahí en Burbank, en California. Es muy divertido cómo utiliza estos códigos típicos del policial negro. Sí, ¿no? porque queda un poco ridículo, ¿no? Porque es dentro de un entorno muy cerrado, con algo en el fondo muy tonto, ¿no? Porque no es que ahí vaya a aparecer, no sé, un malo con una pistola y... Pero esto es un comentario no solo a los noirs de los años 40, porque también hay ¿no? Chinatown. Sí. De hecho, hay un momento, ¿no? Que alguien le dice a Olivia Wilde que la película en realidad es una mierda porque es una copia de Chinatown, totalmente. Sí. Y de hecho ves las linternas ahí, ¿no? Del barrio chino. Bueno, y eso, que estéticamente realmente en este episodio sí que hay un cambio, porque sí que hay secuencias donde hay planos más que no están tanto moviéndose todo el rato. También a nivel de iluminación este episodio es prácticamente, no sé si todo, pero yo diría casi todo de noche. Sí. Y es también un poco homenaje, ¿no? a este, además, claro, es que la mayoría de estos noirs clásicos solían ser en Los Ángeles. Y creo, no sé, nos parece también de los más destacables por eso, porque juega un poco a otra cosa. Sí, otra vez el backstage está técnicamente o estéticamente tejiendo un paralelo con lo que se ve en el resultado de la película que se está filmando, ¿no? En un momento dicen, la realidad es que nadie quiere ver finales tristes. No que no haya finales tristes en la realidad. La realidad es lo que la gente quiere. Y la frase final de ese episodio es ese, ¿no? Como que, bueno, tuvimos que darle un final típicamente de Hollywood a esta historia y por supuesto rehicimos las tomas y Olivia Wilde se quedó con la copia que ella quería porque por supuesto en Hollywood siempre el director tiene razón. We didn't report it missing. Instead, I sold my Corvette to Zac Efron for $2 million and I used my own money to pay for the reshoots out of pocket. The director got what she wanted because in this town they call the shots. Classic Hollywood ending. Pretty, isn't it? Esta es la única voz over de toda la serie y ahí te das cuenta de qué bien pensado que está cuando utiliza ciertos recursos y cuando no, porque entonces te lo tomas realmente en serio como una voz en off. Es un mecanismo del cine y como todo mecanismo del cine miente. Está ahí para mentir, está ahí para falsear una verdad, ¿no? Porque él dice, yo puse dinero en mi propio bolsillo para poder terminar esta película. Bueno, dice que le vende el coche a Zac Efron, ¿no? Exacto. Creo que era así. Y evidentemente nada podría estar más lejano de la verdad que un comentario así. Y al final creo que también es interesante que en realidad la que robó el rollo fue la propia directora, ¿no? Sí. Porque hay algún comentario ahí sobre quién hace realmente las películas, ¿no? Si son los productores o los directores. Es un comentario que todo el mundo se pregunta, ¿no? Pero en The Player hay unos diálogos muy interesantes. El personaje de Peter Gallagher, que para tratar de escalar, ¿no? Y quedar bien con los ejecutivos, dice:
Yo creo que tendríamos que deshacernos de todos los escritores. Eso es muy fuerte, porque cuando la vi ayer pensé, hostia, que es una peli del año 92 y ya está, o sea, no es el tema de la IA, pero dice, o sea, hay un personaje, un productor que sale diciendo, tendríamos que deshacernos de los guionistas, Totalmente. ¿no? Podemos escribir nosotros mismos. Es curioso, porque en un momento luego la respuesta de Griffin Mill, del personaje de Tim Robbins, es, bueno, volvamos a hablarlo cuando podamos deshacernos de los actores, de los directores y de todo lo demás, ¿no? Ahí ya... Pero sí, es que yo también cuando lo vi digo, jo, esto es increíble. Te das cuenta de que la primera pieza en caer es el guionista, ¿no? Siempre. O el sonidista, también puede ser que... Diría que el guionista. Pero el guionista es la primera pieza que cae. Pero yo creo que no solo en el cine, es porque se tiene... Porque esto pasa también en el mundo laboral, o sea, en temas más, no sé, de marketing o lo que sea, que se tiene la sensación de que escribir es algo que puede hacer todo el mundo, porque es algo, o sea, obviamente todos hemos aprendido a escribir con un lápiz y un papel, pero no tiene nada que ver. O sea, poder escribir con saber escribir. O sea, son dos cosas muy distintas. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo creo que sí, que es el guionista siempre el primero que... Sí. El personaje de Matt Remy que está totalmente transformado con su Macintosh, con su gabán, su sombrero. Y todo esto tiene una explicación narrativa dentro del universo de estudio. Lo cual es interesante porque podría habérselo ahorrado, pero como diciendo, no, vamos a hacer esto bien, vamos a realmente construir un noir con todos los elementos que se necesiten y vamos a justificar por qué. Claro, es que también es una serie que realmente... O sea, tiene un tipo de humor que sí que puede ser absurdo, según está cómo. En el filo, ¿no? Pero todo tiene una pero razón tiene de ser. todo lógica, sí. No, o sea, está dentro de algo más o menos realista y lógico. De hecho, había cosas que sucedieron en la realidad que decían, no las podemos poner porque la gente no nos va a creer que esto ha pasado. Hay que estilizar ciertos elementos, ¿no? Who said this was gonna suck? I mean, we got Beal, we got Duhamel, we got O, we got Cube. I mean, how could you not be excited about this cast? Yeah. How could you not be excited? Si quieres podemos pasar al episodio número 7, Casting. Creo que mi favorito. El mío también, sí. Obra maestra. Yo creo que es en el que se meten en el tema más delicado de todos, ¿no? Porque es, bueno, sobre racismo, sobre los... A ver, más que sobre racismo en sí, es sobre las comeduras de cabeza que tienen en ciertas esferas, sobre si lo que están haciendo es racista o no. Sí, como que hoy en día están second guessing, ¿cómo sería? Están como todo el tiempo... Suponiendo, presuponiendo, ¿no? Sí, pero es como presuponiendo contra tu propia primera suposición. Second guessing, ¿no? Tienes una idea y luego te vuelves a preguntar si esa idea original no tiene alguna connotación que no has visto y luego tienes una tercera suposición sobre la segunda suposición y etcétera, que es como un síndrome, no digo de Hollywood, desde que se instaló la cultura del cancel, el cancel culture, lo políticamente correcto y demás, ¿no? De qué se puede hablar y de qué no se puede hablar. Y estás todo el tiempo preguntándote, ¿puedo decir la palabra negro? ¿O tengo que decir afroamericano? ¿No? Todo este tipo de neologismos, de nuevas formas de hablar y de nuevas formas de tratar de explicar que eres sensible a ese tema, pero que tal vez no conoces el vocabulario o no sabes exactamente cómo expresarte sin ofender a nadie, básicamente, porque cualquier cosa que digas hoy en día puede ser malinterpretada por alguien. Y bueno, y más en una industria estamos hablando que la mayoría son hombres blancos, sí. Todavía hoy, a día de hoy, ¿no? Y bueno, y en la serie la discusión empieza un poco por ahí, ¿no? Porque están, bueno, de entrada creo que están Matt, Sal y ella, la de marketing, Maya, comiéndose un poco la cabeza, ¿no? Porque no saben si poner a actores negros en la película de Kool-Aid es racista, porque al parecer yo no tengo tanto contexto como para saber realmente de esto, ¿no? Sobre el Kool-Aid, pero el Kool-Aid se ve que es una bebida barata, ¿no? Que se suele asociar con cierto tipo de demografía, clase social, demografía, ¿no? Entonces el protagonista va a ser un actor negro y se empiezan a comer la cabeza, ¿no? Con que si está mal que el actor sea negro, que en cambio la mujer no es negra, que la hija no sé qué, y que en realidad es una película animada, o sea, van a poner solo las voces, no es tampoco que vayan a salir ellos en pantalla, ¿no? Pero... Y aparte, el hecho de que Kool-Aid, como decimos, es una jarra de cristal, ni siquiera es un hombre, o sea, ¿qué raza tiene un jarra de Kool-Aid? Él decía que todo esto viene de una conversación que tuvo de verdad
con un productor que se preguntaba estas cosas haciendo referencia a una especie extraterrestre. ¿Quién puede ponerle la voz a este bicho alienígena que no se sabe ni qué sexo tiene? Imagínate cómo puede ser qué raza tiene. Pero bueno, lo gracioso es que la conversación empieza entre varios blancos, ¿no? Y van a preguntarle a Queen, que es la asistente que ahora está ya está en un papel más como de productora, que es, no sé si asiática o medio asiática, no sé, pero no es blanca. Todo esto con eufemismo, nunca abiertamente. Es que lo divertido es la búsqueda del eufemismo, porque no saben cómo plantearlo sin que sea ofensivo. ¿Cuál es la respuesta de este personaje? A ver, les dice que se están comiendo la cabeza, que no tiene ningún sentido lo que están pensando. O sea, les dice un poco, sí, puedo entender, ¿no? Que viene... pero bueno, al final sale el tema pero este es asiático, igual le tendríamos que preguntar a un negro, ¿no? Porque esta es como que no es suficientemente de color, claro. No sé. Bueno, y se van a buscar al ayudante de Maya, que no me acuerdo cómo se llama. Es Dwayne Perkins y el personaje se llama Tyler. Claro, y él les dice una serie de cosas, pero dice, pero yo soy un tío solo, no puedo hablar yo por toda una raza, y entonces empiezan a preguntarle a varias gente que están en el rodaje y cada uno les dice una cosa como más absurda, ¿no? A uno le parece mal una cosa, a otro otra. Entonces sale el tema de que, bueno, igual es racista que el tío sea negro, pero su mujer sea blanca, porque una mujer negra no puede estar casada con un hombre negro poderoso, no sé, y empiezan a tener unas conversaciones súper absurdas. Y estas presuposiciones se van potenciando unas a otras y se está yendo de las manos completamente. Totalmente. Llega un punto en el que es imposible siquiera empezar a pensar cómo hacer una película de Kool-Aid. No tiene solución. Hay un momento en que incluso ese Rogen dice, y los judíos... ¿Dónde estamos representados los judíos en esta película de Kool-Aid? Sí. Y es ya como el colmo, ¿no? Pero si los judíos son blancos, ¿no? Y empieza otra discusión totalmente absurda. No son una raza, ¿no? ¿Cómo sí. que no somos una raza? Sí. Y entonces dicen, bueno, solo una persona nos puede resolver este enigma de si Kool-Aid debería ser interpretado por Ice Cube. Esa persona es Ice Cube. Sí, porque el actor que tiene que interpretar a Kool-Aid es Ice Cube, y entonces, bueno, el personaje de Matt se va a verlo al estudio, está grabando un disco o algo, ¿no? Se va a verlo así, pero en plan, ¿cómo le planteo esta conversación? Entiendes perfectamente la situación en la que está. No es fácil, te estás totalmente con Matt, pero es que él es tan torpe. Ay, muere por la boca, ¿no? Sí, o sea, que en el fondo no es mal tío. No. Ahí sí que lo iba a comentar antes y no me acordé, que sí que creo que hay una diferencia entre el personaje de The Player y el de The Studio, que es el de The Studio, en el fondo no es mal tío, el de The Player sí, es un hijo de puta. Y bueno, aquí la escena con Ice Cube es súper incómoda. Es que además Ice Cube es un tío que tiene una presencia y una cara, ¿no? Así, no es comediante, no es el típico, ¿no? Que es como que piensas, no sé si le va a dar un guantazo o si... Sí. Bueno, y además Seth Rogen explica que esto está medio basado en la conversación que tuvo con él, un poco en la realidad, ¿no? Para proponerle si quería hacer este personaje en la serie. O si se lo va a tomar bien, si le va a hacer gracia o si le va a parecer también racista, ¿no? O vete tú a saber. Pero bueno, el tío es como que no da crédito a lo que le está diciéndonos. Sí. Lo que en realidad hace que este episodio sea más redondo es que la resolución no tiene nada que ver con esto. Sí, en un momento decían que todos los actores van a ser negros. Pero luego dicen que eso también podría ser racista, ¿no? Por otras razones. La cosa es que hay que reescribir el guión. Son los dos guionistas, un chico y una chica, blancos, ¿no? No, el chico no es blanco, el chico es hindú. Vale. Y cuando dicen, bueno, tenemos que reescribirlo todo porque ahora tenemos todos los personajes negros, se miran entre ellos como diciendo, pero nosotros no nos sentimos capaces para poder escribir las voces de estos 5 personajes para actores negros, digamos, ¿no? No tenemos pensamos que no nos sentimos capaces de hacer eso, ¿no? Y que no corresponde. En ningún momento se habla de PC, de políticamente correcto, no hace falta. Lo que agrega todavía más al cringiness de toda esta situación, ¿no? De que está todo con subtexto y... Sí, además, creo que hay un diálogo, ¿no? En algún momento pero a ver, entonces puedes escribir para un personaje negro, pero ¿hasta qué número, no? ¿Hasta para cuántos personajes negros te sientes cómodo escribiendo? Es una pregunta maravillosa, es excelente. Todo el tiempo tiene una reflexión de ese tipo, es fantástico. Y a mí también me hace mucha gracia
que de los tres que están un poco detrás de la película, que son Nick Stoller, que va a ser el director, y los dos guionistas dicen, no, a ver, si todos los personajes son negros, nosotros no podemos escribir. Pero en cambio Nick Stoller, que es el hombre blanco, le da igual. Sí, no te preocupes, yo lo reescribo, pero hay un pequeño problema, que esto va a demorar la producción y hay que generar otros costes y no sé qué, entonces vamos a tener que resolver ciertas cosas técnicas de la realización propia de la animación de Kool-Aid, y vamos a tener que utilizar inteligencia artificial para poder bajar los costos extras que estas decisiones en último momento generan. Bueno, Seth Rogen dice, no, eso no es bueno, ¿no? Se nota que están como medio incómodos proponiendo eso, sí. Pero realmente tampoco ponen mucho impedimento. No. Y bueno, al final cuando hacen una rueda de prensa como para presentarlo, no en la Comic Con o algún tipo de evento así, y es como todo ahí súper correcto, ¿no? De que ya tenemos el casting, que nadie nos va a decir que somos racistas, que no sé qué, todo. Y de repente alguien del público no le dice, pero es verdad que vais a hacer la película con IA. I just saw on Reddit that you're using AI to replace human animators. Is that true? Y es como el remate, porque realmente, claro, quizás sí he explicado, no sé, pero bueno, que al ver el episodio, o sea, era un comentario como muy mínimo, que al final vuelve. Y es como que realmente sois todos unos gilipollas que os habéis preocupado por tontadas que no importan nada, cuando lo realmente importante, o sea, ni os habéis dado cuenta de que era importante, ¿no? You're taking jobs away from artists, real human artists. You're everything that's wrong with Hollywood. Lo importante es hacerlo por humanos. Sí. Y lo más importante, yo creo, no sé si a ti te ha pasado, Blanca, pero a ese punto de la historia, cuando viene esta pregunta, yo personalmente me había olvidado de que se había hablado de usar AI. Thank God they didn't mention race. No shit, we dodged in bullets. A ver, es que está muy bien construido, porque no es un problema, o sea, es algo como que parece un chiste medio secundario. Pero es que es crucial, pero nosotros sí. En ese momento, yo en ese momento no valoré cuán crucial era ese comentario porque estaba muy metida en el tema racial, no podía despegarme de ahí, esa es la verdad. Vamos, me manipularon a la perfección. A ver, están todos muy bien escritos, pero yo creo que el guión más redondo es el de ese. Este es espectacular. Es que no es solo el guión, yo creo que es que está muy bien estructurado porque es una cuestión de timing, es una cuestión de cómo dosificas la información, en qué momento. Es casi como un acto de magia, diría yo, porque en el acto de magia el truco está en hacer, ¿no? En llevar la atención a una cosa y luego hacer el truco con la otra mano porque la atención está en otro lado. Y además es que es curioso que lo consigan también porque precisamente ahora es un tema que está, o sea, es de lo que más se habla y lo más problemático ahora mismo. En lo el tema que estamos de la pensando IA. Todos, claro. Es espectacular. Está muy bien construido ese, sí. I actually got these shroom chocolates from this chick Gemma. She's like dealer to the stars. Sorry, you're gonna do drugs. I am. You barely smoke weed anymore. How many times have you done mushrooms in your entire life? 4. Wow, this is so legendary. Tripping on shrooms in Vegas is the top of my bucket list. ¿Quieres que hablemos de episodios 9 y 10, el dueto final? Sí, un poco de los dos últimos. También quizá porque son en los que más sale Griffin Mill. Porque aquí sí que hay comedia física, hay alguna cosa de comedia física de Bryan Cranston que es, o sea, muy graciosa. Sí. Los dos últimos episodios son en la CinemaCon, que al parecer existe de verdad, que es una especie de convención de dueños de cines, ¿no? Me decías, sí, ¿no? Son dueños de cadenas de cines, o dueños de cines que de alguna manera les hacen el pitch los productores y distribuidores a cada uno para decir, vale, esta la quiero en mi sala, esta, y como que compran las pelis, ¿no? Que yo no sabía que existía ese paso. Obviamente, ahora lo pones a pensar y dices, obvio, claro, ¿cómo llega del distribuidor a la sala? Pero realmente yo creo que ahora hay muchas salas que son propiedad directamente de, ¿no? Entonces sí, ya no pero sé. Ojo, no te olvides que está la ley antimonopolio, que fue la que cortó esa idea de que cada estudio podía tener su propia cine y no había manera de estrenar películas independientes, ¿no? Entonces, esta ley antimonopolio se ve que exige otro tipo de mecanismos para que los distribuidores metan sus películas en las salas, pero nunca se me ocurrió que era como una feria que dices, a ver, los actores tienen que hacer casting, los directores tienen que hacer el pitch y los ejecutivos tienen que venderlo al distribuidor y el distribuidor tiene que venderlo a la sala de cine y hacerle el pitch y dices, esto es una cadena de bailes pantomimas porque es eso, ¿no? Los fuegos artificiales y vestir al producto generalmente de una manera que no es, para hacerlo cada vez más atractivo, ¿no? Y dices, es como un teléfono descompuesto, imagínate qué resultado le debe llegar
Los dueños de la sala en el Cinemacon. Ya, sí, bueno, ya tienen el producto hecho, obviamente. O no lo sé. O no. Porque presentan solo trailers, Sí. solo teasers de las películas. Claro, entonces la presentación está hecha desde el estudio propiamente, con los productores, obviamente con las estrellas para que haya un poco de glamour, pero bueno, hay también, curiosamente, espacio para los productores y directores de estudio. Sí, y a ver, y me imagino que parte del público que está allí será público casual, ¿no? Que va a verlo, porque no sé. Supongo, sí. Pero bueno, sí que se van a Las Vegas todos a hacer esta especie de presentación y hay un problema añadido que es que se enteran que están intentando comprar el estudio los de Amazon y tienen miedo a que de que los echen a todos y se pongan a hacer, bueno, un poco Netflix, Amazon, estas cosas, ¿no? Porque de hecho Amazon ya ha comprado a la Metro, Goldwyn Mayer, y bueno, hay este miedo, ¿no? De que puede ser todo catastrófico porque si lo hacen mal van a acabar todos en la calle y va a desaparecer el estudio. Son 2 episodios y están todos, desde las asistentes hasta Bryan Cranston, que es el jefazo del estudio. Y el problema empieza a venir, bueno, porque Matt Remy, que es un poco tonto, un poco inexperto en ciertas cosas. Sí. Quiere hacer la típica fiesta del Hollywood clásico donde todo el mundo acababa, no sé, metiéndose rayas de cocaína con prostitutas. Pero sí las prostitutas, porque eso ahora ya no. Las drogas todavía, pero el sexo ya es más problemático ahora. Bueno, total, que compra unas chocolatinas con setas y las pone allí en plan buffet de Hollywood clásico. Pero como habla así medio en clave, por no decir drogas, es como que la mitad de la gente que está allí no es consciente de que hay droga en las chocolatinas. You changed your mind. Let's go. Party till the presentation. What are you talking about? With the shrooms. What mushrooms? The shrooms and the chocolates. These are mushrooms? Yeah, that's what it's an old school Hollywood buffet. That's why I kept saying old school Hollywood buffet. That means there's fucking drugs in the food? Y encima son tan tontos que no saben calcular la cantidad de drogas que hay, piensan que hay mucha menos de la que hay en realidad. It's fine. They're a microdose, okay? They are not a microdose. They are. There's 2/8 of a gram in each one. What? No, 2/8 of an ounce. Y empieza a pasar pues una serie de disparates. Si ya normalmente están acelerados y un poco estresados, o sea, que ya entran directamente dentro de la paranoia. Bueno, a ver, hay alguna cita directa a Miedo y Asco en Las Vegas. Y es un poco ese tipo de contexto de locura que lleva en toda la serie como subiendo cada vez más. Totalmente, encima hasta este punto culmine sí. del Cinemacon. Y con el peso de que el jefazo tiene que dar una presentación del estudio, siendo el jefe del estudio, que los que querían vender el estudio digan, no, mira qué producto, mira qué dirección tienen, ¿no? Todo mal. Las estrellas están pasadas también. Zoe Kravitz y Dave Franco. Sí, están todos pasadísimos. Y bueno, a ver, aquí los actores están todos muy graciosos, pero especialmente Bryan Cranston tiene alguna escena que es... O sea, que de Oscar. Sí. De Oscar. Pero también la Chase Sui Wonders, también el momento de chupar, que fue ella, fue improvisación de ella, o sea que esto me deja todavía más loca. O sea que sí. Hay un momento que empiezan a buscar al Griffin Mill, que ha dejado por ahí un rastro de nachos, no como en las paredes, porque ha metido las manos en unos nachos, y esta, como va medio drogada, están buscando, es como que acerca la lengua a la pared para chuparla y tiene 2 o 3 gags como chupando cosas. Es asqueroso, pero al mismo tiempo entras, ¿no?, en esa cabeza de alguien que está totalmente drogado y no... Sí, totalmente. En un momento creo que le dijeron, vamos a tirar el guión a la mierda y vamos a improvisar. Hay una cita directa a Weekend at Bernie's, esa famosa película ochentera. Aquí se llamaba Este muerto está muy vivo. Para salir del apuro de que Griffin Mill está totalmente pasado de alcohol, de drogas, no sé, se metió de todo el tipo, no puede ni mantenerse en pie. El truco, el gag es que a la altura de los tobillos y a la altura de las nalgas atas las piernas izquierda y derecha a 2 personas que ladean y que conducen a este personaje y lo hacen caminar al mover sus respectivas piernas, ¿no? Como una marioneta, no sé si se entiende. Y es increíble la plasticidad, porque ¿cuántos años tiene Bryan Cranston? Es 50 y muchos, 60 y pocos, no sé. Pero es muy gracioso también que hay un momento en este episodio, ¿no?, que están hablando, no sé de qué está hablando con
con Matt Remig y le dice, no sé, tendrás 60 y pico. Y el tío le dice, tengo 82 años, ¿no? Algo así, cuando le dice que no sé. Y es como que ahí les entra ya todavía más la paranoia, ¿no? Porque encima de que está así medio muerto, que es un hombre que tiene 82 años. O sea, es como... Me acuerdo cuando vimos este episodio, tú me decías que si realmente en la estética del personaje de Griffin Mill había algo como de, ¿no? Las gafas, el bigote, la manera en la que va vestido. Pues ayer, escuchando una entrevista, creo que era con Seth Rogen, decía que el tema es que la idea era que es un tío que su cumbre máxima fue como en los años 70-80 y que se ha quedado ahí. Y entonces como que va vestido como en esa época, así como que está atrapado en esa época. Bueno, Zoe Kravitz también está como pasadísima, ¿no? Se toma una chocolatina sin saber que eso tiene nada y se le va también totalmente la olla. Pero son profesionales y tanto ella como Franco, sí. Bueno, ella leyendo el teleprompter y el otro improvisando logran sacar adelante, ¿no? Su fragmento al menos. Pero también es interesante la contraposición entre los dos personajes, ¿no? Porque Dave Franco es totalmente consciente de lo que está haciendo, de que son drogas y acaba en una trama... Bueno, no lo vemos en ningún momento, ¿no? Pero se pelea con unos tíos porque ha hecho trampas jugando a las cartas. Claro, como es el actor de Now You See Me. Se cree que con los trucos que aprendió para hacer la película puede realmente contar cartas. Y aparentemente puede. Sí, y puede. Lo que pasa que... Por eso le dieron esa paliza, porque ganó una pasta. Pero en cambio Zoe Kravitz se ve un poco en toda esta situación sin querer, ¿no? Bueno, dice Dave Franco que él no se emborracha, no consume drogas, que nada que ver. Dice, mi vida es muy aburrida últimamente, no hago nada de esto, así que... Bueno, Dave Franco no sé, pero Seth Rogen estamos todas seguras de que tiene una amplia experiencia con esto. Y que es gente que ha estado que ha venido además de una posición, porque esto es gente, no son nepo babies, Seth Rogen o sea, es gente que viene de familias normales, además son canadienses, no son americanos, y que saben muy bien de qué están hablando, tanto cuando están hablando de lo precario como cuando están hablando después de cómo funcionan los estudios y la gente famosa, ¿no? Porque lo han vivido todo, han pasado por todo. Estos últimos 2 episodios es un único episodio en realidad que está dividido en 2 partes, lo que implica que cuando comienza el episodio 10, que es el último, hay que hacer un recap, un resumen de lo que sucedió en el episodio número 9. Y en un momento Franco se le ocurrió que tal vez él podía hacer esa reconstrucción, creo que hablaron por teléfono, y por teléfono grabó todo lo que se acordaba del episodio anterior. Ah, no, sí, y esto también pasa, y que era tan hilarante que creo que fue a ultísimo momento que pudieron colar y cambiar la voz en off de ese momento. Tal es así que cuando se estrenó, muchos del cast no tenían ni idea de que el recap iba a ser así, de esa manera. The gang is pumped to be in Vegas for CinemaCon, which is like a big convention where the studios present their movies and shit. When suddenly, Griffin tells Matt that Continental is gonna be bought by fucking Amazon and they're gonna lose their jobs, man. A ver, es una voz over, clarísimamente. Pero la voz over está metida desde el personaje que ya sabes que está en esa fiesta, que de hecho el personaje de Franco está contándonos todo lo que pasa en la fiesta. Este hizo no sé qué, este hizo otra cosa, ¿no? Entonces esto es como una continuación muy natural de ese estado en el que otra vez la voz over es una voz diegética, o podría serlo perfectamente. Y otra cosa que dijo Seth Rogen que me parece encantador es que cada vez que terminaban de filmar un plano secuencia, que es un logro espectacular, todo el grupo como que estaban conteniendo la respiración para no hacer ruido ni nada, y cada vez que terminaban una toma que salía bien, empezaban todos a aplaudir como si hubieran ganado el mundial, ¿no? Era como una cosa, una celebración espectacular y una liberación también de la tensión. Y dice, yo cuando filmo en cine, ¿quién aplaude cuando alguien dice corte? Nadie. Bueno, y al final, a ver, el final de esta temporada termina un poco así, ¿no? Es como que al final es como lo importante es la gente, ¿no? Hay como un discurso así un poco cursi. Look, I know we're technically here to celebrate the movies, but the truth is there is no movies without, the people who make them. Pero bueno, no, que al final es como las películas existen, ¿no? Porque la gente, por los humanos y el grupo de gente que las hace, ¿no? Más allá de que estén mejor o peor, o sean comerciales, o sean, ¿no? You know what? Why don't you guys actually come out here? Quinn, Patty, Maya, Sal, Tyler, Petra, all of you, get out here, guys. Y gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa porque la película se produzca, se estrene, es capaz de dar su vida, porque
esto salga al aire. These guys are the best. De hecho, toda la temporada 1 es ese trayecto de Matt, ¿no? Desde de ser el jefe, de que nadie lo quiere, de complacer a su propio jefe, ¿no? De decir que su trabajo es lo más importante del mundo, de tener relaciones muy fallidas con mujeres en distintos episodios y demás, porque el cine lo absorbe completamente, a llegar al final a darse cuenta que en realidad lo importante es el equipo, es la gente, ¿no? Ese arco de 10 episodios que funciona muy bien. Creo que lo resuelve, sí, estoy de acuerdo de una manera un poco cursi. Una cosa que sí me gustaría mencionar es técnicamente la diferencia que hay entre cómo está filmada el episodio número 10 de la presentación y cómo está filmado el episodio 7 de casting, porque los dos, el 9 y el 7, tienen lugar en el CinemaCon 1 y el otro en Comic Con, y los personajes están sobre un escenario mirando a la audiencia, pero está filmado de una manera muy distinta. Si quieres contarnos un poco tu percepción de eso. Sí, que en el episodio, el del casting, termina en un teatro donde le está echando en cara a una persona del público el tema de la inteligencia artificial, y ahí hay un plano en el que él está de espaldas, es como que está avergonzado, ¿no? En el fondo por lo que han hecho. O sea, la cámara está sobre el escenario filmando a la audiencia, y en el medio está él de espaldas a nosotros recibiendo toda esta agresión por parte de la audiencia por el tema de la inteligencia artificial. Exacto. Sí, y el último episodio hay, bueno, no es el mismo escenario, pero vamos, el mismo tipo de escenario en otra sala de teatro donde está también el público y ellos, pero estamos viendo la cara de ellos, ¿no? Porque aquí no están en una posición, o sea, sí que ha habido un montón de lío, ¿no? Podían haber salido muchas cosas mal, pero al final salen bien. Movies. Y las pelis, aunque son todas una mierda, ¿no? Pero... Todas no, se supone que la de... Bueno, la de Sarah Polley igual es mejor, ¿no? Pero vamos. Pero que quiere decir que en esta escena no hay una vergüenza o no hay un celebrar lo que estamos haciendo y... Sí, la cámara está entre ellos y la audiencia y va girando, ¿no? Porque otra vez no hay corte, esto es un plano secuencia y muestra la reacción, primero un poco desconcertada de la audiencia ante lo que está sucediendo, y luego cómo desde el escenario van controlando la reacción de la audiencia, va y vuelve, y se hace una conexión mágica ahí, ¿no? Cerrando desde el frente esta unión de él con su público y él con su equipo, ¿no? Que creo que es como la forma perfecta de cerrar la progresión de este personaje. Bueno, Blanca, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Igualmente. Y para la próxima no sabemos de qué vamos a hablar, así que será sorpresa. Para todos. Sí. Espero que lo sepamos antes del día de grabar, que es lo que vamos a hablar. Bueno, muchas gracias. Hasta la otra.